¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí en este su canal de YouTube. Gracias por el tiempo que nos brindan cuando subimos estos temas tan importantes, tan interesantes, del que esperamos aprendamos todo, de verdad. Esperamos aprender muchísimo de la mano de nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo, quien se encuentra, como siempre, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, dispuesto a enseñarnos. Hoy el tema tiene que ver con ceguera. Decían por ahí las abuelas y el adagio popular que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y de ahí se extraen, bueno, de esos refranes populares muchas cosas interesantes para llegar a la pregunta de hoy. ¿Qué es ceguera espiritual, Pastor Pedro Carrillo? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿De qué se trata? Y si de alguna manera se pueden resolver. Pastor, bienvenido como siempre. Gracias, Iván. Bendiciones para ti, para tu esposa y para todos los suscriptores de la Red Cristiana. Bueno, la ceguera espiritual. La Biblia habla mucho de la ceguera espiritual. Jesucristo habla de los ciegos físicos y habla de los ciegos espirituales. El apóstol Pablo también habla mucho de esto. La condición de la ceguera espiritual es lo que el apóstol Pablo llama personas naturales. Dice que las personas naturales no perciben las cosas que son del espíritu porque para él son locura, ya que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Lo dice en 1 Corintios en el capítulo 2. Porque el ser humano que todavía no ha recibido la salvación tiene su espíritu, pero las funciones espirituales no están activas, están bloqueadas. Y nosotros en nuestro espíritu tenemos un entendimiento espiritual o una mente espiritual, la cual procesa y capta todas las cosas en el mundo espiritual. Además de eso, también tenemos sentidos espirituales con los cuales nos conectamos en el mundo espiritual. Pero como la persona natural tiene estas funciones bloqueadas, cegadas, entonces las cosas espirituales para él son difíciles de entender. Un ejemplo de esto, Nicodemo, que está en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, y que es un pasaje muy famoso. Era un hombre religioso, un hombre que leía mucho la palabra, pero que todavía estaba en la condición de natural. Porque hay mucha gente que lee la Biblia, va a las iglesias, pero todavía no ha recibido una conversión real. Así estaba Nicodemo. Entonces, Jesús le dice, para que tú puedas ver el reino, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él no lo estaba viendo, porque él estaba cegado. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces la respuesta de él es, o sea, que tengo que meterme en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer. O sea, es una respuesta absurda para nosotros que conocemos del Señor. Y Jesús le dice, ¿cómo es posible que un hombre que lee tanto la Biblia, que enseña, que predica, que es maestro en Israel, y tú no entiendas y no sepas esto? Porque es que él no había nacido de nuevo. O sea, nacer de nuevo es cuando el espíritu humano recobra otra vez las funciones espirituales, recobra sus sentidos espirituales, el entendimiento espiritual, todo se activa nuevamente y nosotros podemos entender, conocer, interactuar con el mundo espiritual. Y por eso es que Jesús dice, tienes que nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de los cielos. También hay un caso en donde Jesús venía de Jerusalén hacia Emaús, después que Jesús muere y resucita. Jesús iba caminando hacia Emaús en el capítulo 24 de Lucas y se encuentra con dos varones que iban hablando de la muerte de Jesús. Y Jesús se les pega ahí al lado y ellos comenzaron a hablar y a decir,
Yo creo que ese hombre de pronto era el Mesías, pero estábamos creyendo que él iba a reinar, que nos iba a liberar del yugo de los romanos, pero que va, el hombre murió y lo enterraron y hasta ahí llegó. Y Jesús iba con ellos. Y Jesús comenzó a hablar con ellos y comenzó a mostrarles las escrituras y a decirles, mira, pero es que aquí dice esto y esto y esto otro. Y los hombres lo estaban viendo y no se daban cuenta ni quién era Jesús. Y lo que Jesús les explicaba tampoco ellos lo entendían. Entonces llegaron a una casa y Jesús, dice la palabra que Jesús partió el pan y cuando partió el pan, dice que los ojos de ellos se abrieron, no los ojos físicos, sino los ojos espirituales se abrieron y ellos, ahí fue cuando se dieron cuenta que era Jesús, porque estaban cegados, tenían el entendimiento espiritual cegado. Eso es producto del engaño que hizo Satanás a la primera pareja. Dice que sus ojos se abrieron, los ojos físicos, pero los espirituales se cerraron. Entonces, desde allí viene la condición de ceguera espiritual. Ahora, el apóstol Pablo, como les dije, le llama naturales a las personas que no conocen, no entienden y no captan el mundo espiritual. Él le llama naturales. También dice el apóstol Pablo que la gente natural, la gente que todavía no es salva, que todavía su espíritu no se ha activado, esas personas tienen el entendimiento embotado. Dice que tienen un velo. Eso está en 2 Corintios, en el capítulo 3. Dice que así como Moisés tenía un velo en su rostro para que la gente no viera el resplandor que había en él, dice, así igual el Antiguo Testamento que escribió Moisés también tiene un velo. Y cuando ellos leen la palabra no la entienden. Pero dice, el apóstol dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, Pablo dice que todas las personas tienen un velo hasta que aceptan a Cristo. Cuando aceptan a Cristo, dice, el velo se les quitará e inmediatamente podrán entender las cosas espirituales, podrán ver las cosas espirituales. Entonces es una condición humana, natural, pero que la ceguera, la solución, la sanidad para la ceguera espiritual es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es convertirse al Señor. Inmediatamente el Espíritu de Dios penetra en nuestras vidas y el espíritu nuestro que estaba medio muerto se activa, recibe vida a través del Espíritu Santo y entonces comienzan pues las funciones espirituales otra vez a activarse. Definitivamente entendemos, pastor, que esto tiene que ver con el Espíritu Santo, con una presencia del Espíritu Santo en las personas para entender, obviamente, un poco más y quitarse esa ceguera espiritual. Hay algunos casos que de repente conocemos, hemos sido parte de ello, tal vez, en donde se acepta al Señor, al Señor Jesús como Salvador, como Señor y Salvador, tal vez de palabra, de momento, pero no vemos ningún cambio en la persona, principalmente, no vemos como ese entendimiento de la persona. Puede suceder eso, puede estar sucediendo que la persona tiene la intención, dice y repite con palabras, pero que de pronto no sea tan genuino, tan sincero. ¿Conoces de eso, pastor? Muy seguido se ve eso, es algo muy común, que las personas se convierten al Señor, pero su vida espiritual sigue como normal, siguen embotados, siguen sin entender, leen la Biblia, no la entienden, escuchan las prédicas y tampoco se ubican. Entonces no tienen un espíritu de revelación. Por eso los apóstoles, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes leen el libro de los Hechos, por ejemplo,
lo primero que hacen los apóstoles cuando predican a las personas y se convierten es imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. Porque no se pueden confiar de que ya se convirtieron y ya. O sea, a las personas después de convertirse hay que orar por ellas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque así nos cercioramos que el Espíritu Santo entró y que su espíritu va a ser activado y que la persona va a poder ver las cosas de diferente manera. Pero si no lo hacemos, es posible que la persona quede allí un poquito embolatada en su vida cristiana. De ahí entendemos un poco más ahora, yo lo entiendo por lo menos y estoy seguro que muchos de los amigos y amigas que pasan por este canal de la redcristiana.com en YouTube, de ahí que muchas veces aunque uno explique, aunque uno se esfuerce, aunque uno ore y pida tantas cosas, como que hay gente que no entiende, como que no entiende el mismo lenguaje, no comprende, no entiende de qué se trata y no siente ese cambio que hemos vivido, quienes hemos experimentado, y de verdad es un privilegio y una bendición la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora entiendo un poquito más de acuerdo a tu explicación, porque a veces uno se esfuerza, pastor, y uno dice, pero se lo explico de esta forma, de la otra, video, audio, todo lo que quieras, pero no hay revelación. Ahora lo entendemos un poco más. Tenemos unas preguntas que nos han formulado aquí también a través del canal de la redcristiana.com que te quiero pasar, pastor, a ver si de repente podemos despejarle esas dudas a algunos de nuestros amigos que quieren entender un poquito más. Dicen lo siguiente, mira, pastor, dice, ¿cómo podemos detectar si una persona está cegada por Dios, cegado por el enemigo, o cegado porque le hicieron brujería, o cegado por decisión propia, es decir, por su carácter? Creo que están interesantes las preguntas. No sé si podemos despejarlas de alguna manera y si eso es tan real o no lo que nos están preguntando. Bueno, cuando una persona ya acepta a Cristo, la persona, su espíritu revive y las funciones espirituales reviven y la ceguera espiritual desaparece. Luego, cuando la persona ya está en Cristo, el descuido espiritual, el enfriamiento espiritual hace que nuevamente las funciones del espíritu se apaguen. O sea, es más por negligencia de la persona que puede suceder que por ataque del enemigo. O sea, el enemigo puede hacer algunas cosas, como por ejemplo colocarte una venda en tus ojos para que tú no veas a los demonios, tú no veas las hechicerías y cosas así por el estilo, pero tu entendimiento espiritual, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Satanás no puede hacer absolutamente nada con tu entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual está ahí, está activo, está funcionando. Lo segundo que puede traer ceguera espiritual en una persona que ya está viendo el mundo espiritual porque ya se convirtió, es el pecado. Cuando la persona entra en pecado, generalmente el Espíritu Santo se va, como le pasó a Saúl, y la persona queda en su estado natural como antes. Y comienza a buscar de Dios y a buscar su presencia y a buscar y no encuentra absolutamente nada. Entonces, esa es otra de las condiciones por las cuales, pues, la persona puede llegar a una ceguera espiritual. Y la otra, pues, las personas que naturalmente son ciegas porque no tienen a Cristo, pero que influya Satanás en la ceguera espiritual no es tanto. O sea, sí tiene influencia en los inconversos, porque ellos están de aquel lado, están en el reino de las tinieblas y dice la palabra en el cual el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual que cuando se conviertan en el Señor se les revelará. O sea, el príncipe de este mundo, Satanás, tiene autoridad sobre las personas que no tienen a Cristo y están cegados no solamente porque su espíritu está muerto, sino que Satanás también los ha terminado de rematar con las ataduras y con el pecado que los tienen, que los tienen. Entonces, pero ya uno cristiano puede influir en algunas cosas,
Pero el entendimiento espiritual es muy difícil porque es el Espíritu el que está unido al Espíritu Santo y está fluyendo. Entonces, muy poco, muy poco. Creo que es nulo que una persona vaya a morir espiritualmente porque Satanás eso es imposible. Claro. Solo que se descuidan. Entendido, Pastor. Y ya para cerrar, para concluir este tema, que obviamente tiene mucho más para dar y para aprender, pero por este capítulo al menos, ¿qué podemos hacer los seres humanos comunes y corrientes que de repente observamos, vemos que hay una persona o hay personas, nuestros seres queridos algunas veces, familiares, amigos, qué sé yo, conocidos, que tienen esa ceguera espiritual y uno dice, por Dios, ¿cómo hacemos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esa persona pueda ver espiritualmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer o no, pastor? O sea, el único camino para que ellos vean, para que se le vaya la ceguera, es que ellos acepten a Cristo. Y a veces la persona está endurecida, está sumergida en el pecado y ahora mismo no presta atención a nada. Entonces nos toca hacer dos cosas. Primero, orar por la persona para que Dios obre en su vida. Entonces uno comienza a interceder por la persona y la persona va a comenzar a tener sueños reveladores donde Dios le habla, donde Dios le muestra el fin del mundo, le muestra catástrofes, le muestra que se muere. Y entonces la persona ahí comienza como en una reflexión de su vida y con un pequeño temor allí, con que esto, y entonces se da cuenta que la vida no es eterna. Y es cuando se abren a escuchar la palabra del Evangelio. Lo otro es el poder de Dios. El poder de Dios es imprescindible para que las personas se entreguen a Cristo y su ceguera se vaya. El apóstol Pablo dice, yo no he venido ante ustedes con excelencia de palabras, sino con poder, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Y dice la palabra que a veces Dios permite las cosas porque ya que no creen a la palabra, porque creen a los hechos. Entonces, otra de las cosas que influyen, pero de una manera fuerte, es el poder de Dios. Yo he tenido casos terribles en donde yo he llegado, me han invitado a una casa a orar a alguien que está pues teniendo problemas o enfermo, y yo he ido y he encontrado personas que se oponen, que hacen comentarios negativos, y personas que no gustan del evangelio ni de los pastores, y me ven allí y toda palabra que sale de su boca es una palabra ofensiva, es una palabra contradictoria a todo lo que uno dice. Y en una ocasión recuerdo que me tenía irritado, el esposo de la señora me tenía irritado, y yo le dije, ¿sabe una cosa? Ahora mismo yo estoy viendo que usted tiene una brujería muy fuerte que le hicieron para matarlo. Y para que usted sepa que es verdad lo que le estoy diciendo, le voy a decir, usted ha estado soñando con esto, esto y esto. Y esos sueños le han venido por causa de esa brujería que usted tiene encima, que lo va a matar muy pronto. Y ese hombre cambió de color, me miró de otra forma y se quedó callado. Y yo seguí orando a la muchacha, seguí ministrando. Cuando terminé, me dice, ¿y usted no me puede sacar eso a mí también? Y claro, claro, con mucho gusto, para eso estoy aquí, no se preocupe. Claro. Óreme, pastor, óreme. Ok, y yo lo puse a eructar, lo puse a vomitar, y entonces lo dejé que vomitara, pero hasta el hígado. Le di, y a las personas, pues uno la ora y ya, pero a este yo dije, le voy a sacar hasta lo último, para que se dé cuenta que el poder de Dios existe. Y ese hombre, después de eso, que terminó todo lleno de vómito y de todo, entonces el hombre comenzó a decir, oh, las cosas son reales, esto es real, el mundo espiritual es real. Entonces, a veces el encuentro
el encuentro con el poder de Dios, así como Nabucodonosor, que tuvo Dios que ponerlo en locura 7 años y después salió diciendo, ahora reconozco que hay un Dios en los cielos que quita reyes y pone reyes y por eso alabo y glorifico tu nombre. Después que vino de los 7 años de locura, porque el hombre no quería reconocer el poder de Dios. Entonces, ese es otro de las fuentes que pueden ayudar a que una persona cambie su parecer con respecto a las cosas de Dios, porque el que está ciego no acepta, el que está ciego rechaza, el que está ciego habla mal de los pastores, habla mal del evangelio, habla mal de la Biblia, habla mal de Dios, son blasfemias. Pero eso es un estado natural y nos toca a nosotros pues, buscar la manera de que ellos se vuelvan al Señor. Amén. Bueno, tremendo tema, interesante tema como siempre, querido pastor. Y seguiremos guerreando, luchando por quitar esa ceguera espiritual de más y más y más y más personas recibiendo a Jesucristo en el corazón y cambiando sus vidas genuinamente y teniendo la presencia de ese Espíritu Santo. Qué linda enseñanza, qué lindo aprendizaje en el día de hoy, querido pastor. Pastor, ¿en dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí, que de repente están abriendo sus ojitos espirituales, que están diciendo como que, ahora entiendo un poquito más de esto? ¿Dónde te consiguen, pastor? Estamos en YouTube y en Facebook. Me consiguen como Pastor Pedro Carrillo. Y allí tendrán una colección de enseñanzas bastante amplia sobre todos estos temas del mundo espiritual. Sin duda alguna. Y ahí poquito a poco acercándose al 1.000.000 de guerreros, nuestro querido Pastor Pedro Carrillo. Y ahí vamos, poco a poco. ¿No? Sí, señor, cada vez más cerca. Así que pa'lante, porque pa'lante es para allá, decimos algunos. Pastor, como siempre, muchísimas gracias. Eres una bendición para la redcristiana.com. Un abrazo. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ahí estaba el Pastor Pedro Carrillo, desde Barranquilla, Colombia, enseñándonos cada día más y más y más en esto de la guerra espiritual, de la vida espiritual. Es importante dejar esa ceguera espiritual de lado. Intercedemos en oración por cada uno de los que pasan aquí por este canal de YouTube para que precisamente puedan quitarse esa ceguera espiritual. Gracias por su tiempo. Si no se han suscrito al canal, ahí está. No seas ciego, suscríbete. No seas ciego espiritual y suscríbete, que es gratis. Toca la campanita y ahí te vas a dar cuenta de todos los contenidos que subimos diariamente. Así que gracias nuevamente. Bendiciones a todos y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.